Muy bien, primera. Colosenses capítulo 1. Estamos en nuestra serie Completos en Cristo y una de las cosas, uno de los temas principales de la carta de Pablo a los Colosenses es que Cristo es suficiente y debe ser el todo en todos. Cristo es Dios, Cristo es preeminente sobre todas las cosas creadas. Él no es un ser creado, Él es el Hijo unigénito de Dios. Es la misma esencia de Dios, tiene la misma genética que de Dios. Él es Dios, 100% Dios. Al mismo tiempo es hombre, 100% hombre. Y porque tenía la doble naturaleza de Dios y de hombre, pudo entonces venir y pagar con su sangre preciosa por los pecados de la humanidad, para que nosotros ahora en Él podamos ser justificados, estemos siendo santificados y en un día no muy lejano seamos también como Él glorificados. ¿Quién dice amén? Yo quiero ser glorificado. Yo quiero ser glorificado. I'm getting some feedback here. Ok, entonces yo quiero ser glorificado. Yo no quiero la gloria del hombre. Yo no quiero la gloria que se puede obtener aquí en la tierra. Aquí los hombres pueden obtener todo tipo de gloria, ¿sí? De hecho, el próximo sábado vamos a ir a un estadio donde va a haber unas 30,000 personas, quizás, ¿verdad? Si de aquí entonces los Padres empiezan a ganar, ¿verdad? Y vamos a ver a dos equipos, ¿sí? Que van a estar en el campo de juego, que por la gente son glorificados. Son vistos como algo grande, son vistos como algo digno de ir a pagar por un boleto para ir a ver. Y luego vamos a estar ahí con un artista cristiano que también, por ser cristiano, con más razón, a veces la gente tiende a glorificarlos, ¿sí? La gente tiende a verlos como algo más de lo que son, porque son artistas y son cristianos y con su música mueven nuestro corazón y a través de su música predican el evangelio, entonces son glorificados también. Sí, y luego vamos a ver a jugadores de béisbol que son cristianos también, que van a dar su testimonio. Y se nos va a hacer algo tan hermoso que jugadores profesionales, ¿sí?, den un testimonio acerca de su salvación en Cristo Jesús y los glorificamos aún más. Y así en la tierra podemos encontrar todo tipo de gloria. La tierra, el hombre nos puede dar todo tipo de glorias y nos puede mostrar su aprecio y nos puede mostrar su admiración. Pero si eso trae tanta satisfacción y si eso hace que el corazón del hombre se llene de orgullo, imagínense lo que ser glorificados por Dios irá a ser. No tenemos ni siquiera idea de lo que eso sea. Porque la gloria que Dios nos va a dar no va a ser una gloria temporal, porque todas las personas que les acabo de mencionar ahorita están recibiendo su gloria, pero la van a perder un día. Sí, los jugadores se van a hacer viejos y ya no van a poder correr las bases tan rápido como lo hacen ahorita. La vista se les va a opacar y no van a poder pegarle a la pelota tan fácilmente como lo hacen ahorita. El brazo del mejor se va a cansar y no va a poder tirar esa curva o esa bola rápida a la velocidad que la puede tirar ahorita. Y la gloria se va a acabar. Y van a ser reducidos a una estatuilla en el Salón de la Fama, quizás, en donde todo el mundo va a ir a verlos y a recordar lo grande que fueron en su apogeo. Pero la gloria se les va a acabar. Pero la gloria que nosotros tenemos prometida de Dios nunca se va a acabar. Es eterna. ¿Y saben qué? La podemos empezar a experimentarla y podemos empezar a vivir desde ahorita si vivimos en Él, si nos movemos en Él. Si Él es en quien respiramos y vivimos y en quien nos movemos diariamente y en quien hacemos todas las cosas que tenemos que hacer. Sí, es en Él. Y es en Él solamente que podemos recibir esa gloria. Fuera de Él no la podemos recibir. Y creo que muchos cristianos nos perdemos de poder vivir en esa gloria cuando no nos entregamos completamente a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, creyendo que si hacemos eso, todo lo demás nos va a ser añadido. Vivimos nuestros días buscando la gloria de aquí de la tierra. Vivimos nuestros días buscando que las cosas que podemos encontrar y obtener aquí en la tierra satisfagan la necesidad que solamente Cristo puede satisfacer. Y cada vez que logramos algo más, nos sentimos decepcionados porque nos damos cuenta que eso que hemos logrado en realidad no trajo la satisfacción a nuestras vidas que pensábamos que debía traer. Pero cuando nuestra vida está dedicada a buscar la gloria de Dios, entonces es cuando en realidad podemos decir, estoy contento,
estoy feliz. Porque quizás no tenga la gloria que el mundo ofrece, quizás no tenga la gloria que el hombre ofrece, pero tengo ahorita una pequeña vista de lo que va a ser el cielo a través de la palabra de Dios, y tengo la promesa de gloria eterna en Cristo. Y ese debe ser nuestro enfoque, porque ese era el enfoque del apóstol Pablo. Y eso era lo que les estaba tratando de comunicar a los colosenses a través de esta carta. De que ellos tenían que reconocer que en Cristo estaban completos. En Cristo no les hacía falta absolutamente nada. ¿Sí? A veces como profesionales, ¿verdad?, tenemos un buen trabajo, pero pensamos en el trabajo que quisiéramos tener. Y de repente el trabajo que quisiéramos tener no se compara en nada con el trabajo que tenemos, y empezamos a ver la manera de encontrar ese trabajo o hacer de nuestro trabajo el que queremos. Si nos esforzamos, si nos esforzamos. A veces como hombres y mujeres, ¿verdad? Quizás estamos casados y pensamos que nuestro matrimonio no es todo lo que debería ser. Y desafortunadamente en muchos casos se empieza a buscar en otros lugares y en otras actividades y a veces en otras personas el hacer ese matrimonio que se desea tener. Y luego muchos que lo logran se dan cuenta de que todo estaría perfecto si ellos no fueran parte de lo que encontraron, ¿verdad? Porque el problema con irnos, dejar algo y irnos a otro lugar es que a donde quiera que vamos, ahí estamos nosotros mismos. Y la verdad es que el problema somos nosotros mismos. Es nuestro egoísmo, esto es nuestra naturaleza pecaminosa. Nuestra alma, nuestro espíritu se salvó cuando vinimos a Cristo, pero nuestra carne, nuestro corazón, nuestra mente no se salvó. Y seguimos teniendo esos deseos y seguimos teniendo esas aspiraciones carnales y humanas. Y como todo el mundo está yendo detrás de ellas, sentimos que si todo el mundo está yendo detrás de ellas, entonces no puede ser malo. Pero lo único que nos tenemos que dar cuenta es que si aquello que estamos siguiendo, aquello que estamos buscando nos está apartando de Dios, entonces no puede ser bueno. Porque lo bueno nos acerca más a Dios, no nos aleja más de Dios. Y solamente porque algo es aceptado, solamente porque algo no es contra la ley, no quiere decir necesariamente que sea bueno. Tenemos que ver si eso que estamos buscando, si eso que estamos siguiendo, nos va a acercar a Dios o nos va a apartar de Dios. Pablo lo que está queriendo que los colosenses se den cuenta aquí es que en Cristo tienen todo lo que pudieran necesitar. Así es que casados, en Cristo tienen todo lo que pudieran necesitar. Lo único que tienen que hacer es vivir su matrimonio de acuerdo a lo que la palabra de Cristo dice. Solteros, ¿sí? En Cristo están completamente completos. No necesitan un cónyuge, una cónyuge para poder sentirse completos. Cristo es lo que los hace completos. El cónyuge o la cónyuge, cuando Él lo o la trae, es como el cherry arriba de la nieve de vainilla. Pero si ustedes van a buscarlo, a lo mejor les sale un chiltepín. Y lo van a vivir enchilados toda la vida. Entonces tengan cuidado. Jóvenes que están en la universidad, Cristo es el que los completa. La carrera va a ser algo hermoso, va a ser algo grande, va a ser algo bueno. Pero en Cristo debemos encontrar nuestra satisfacción. Y eso es lo que Pablo está tratando de comunicarles aquí a los colosenses. Así es que hoy vamos a comenzar en el versículo 24 de Colosenses capítulo 1. Y noten lo que dice ahí Pablo. Ahora me alegro de lo que sufro por ustedes y completo en mi cuerpo lo que falta de los sufrimientos de Cristo por la iglesia que es su cuerpo. Noten lo primero que dice Pablo. Empieza esta porción de la Escritura diciendo, ahora me alegro. Pero ¿por qué es que se alegra? Se alegra porque sufre por la iglesia. Encuentra gozo aún en el sufrimiento que está pasando por la iglesia. Encuentra gozo aún en las aflicciones que está pasando por la iglesia. ¿Sí? Y Pablo sufría por la iglesia de Cristo.
Donde quiera que ésta se encontrara, debemos recordar que él no había establecido la iglesia en Colosa, pero de todas maneras él, sabiendo acerca de su fe y sabiendo acerca de los sufrimientos y acerca de los ataques de los falsos maestros que estaban recibiendo, sufría por ellos, se preocupaba por ellos. Pero noten que aún en medio de ese sufrimiento él se goza en lo que padece. Debemos recordar que Pablo, cuando escribió esta carta, estaba en una cárcel romana. Estaba en una cárcel en donde sí tenía la libertad para recibir visitas, tenía la libertad para que los hermanos que estaban en Roma vinieran y le ministraran, pero de todas maneras era una cárcel. Y como dice aquel gran dicho mexicano, aunque la jaula sea de oro, ¿qué? No deja de ser jaula. Entonces Pablo, aun cuando estaba en esa cárcel, de todas maneras se gozaba. Él podía ver que sus padecimientos obraban para el bien de otros. Y así que pudo decir que sus padecimientos que sufrió a causa de los colosenses le traían gozo. Porque sabía que a través de esos padecimientos ellos iban a crecer, ellos iban a poder a tener más valor para vivir su fe, ellos iban a poder ser mejor instruidos, ellos iban a poder tener un ejemplo a seguir. Pablo les escribe algo que habla de esto a los filipenses, en Filipenses capítulo 1, los versículos 12 al 14, lo pueden leer conmigo, en donde les dice: quiero que sepan, hermanos, que lo que me ha sucedido más bien ha servido para el avance del evangelio. De tal modo que mis encarcelamientos por Cristo se han hecho evidentes a todo el pretorio y a todos los demás. O sea que todos los soldados que lo estaban cuidando, todos los soldados que lo mantenían en su celda, todos los soldados que estaban ahí a su alrededor para guardarlo, todos ellos se daban cuenta de su testimonio, y todos ellos sabían que por su testimonio el evangelio estaba siendo propagado aun cuando él estaba en la cárcel. En el versículo 14 de Filipenses 1 sigue diciendo: con mis encarcelamientos la mayoría de los hermanos ha cobrado ánimo en el Señor, y más se atreven a hablar la palabra, noten, sin temor. Piensen en eso, por favor. Porque hay muchos hermanos nuestros en otras partes del mundo que ya están sufriendo por su fe en Cristo. Y eso, en lugar de hacernos callar, debe de darnos valor a nosotros para hablar de nuestra fe en Cristo también. En lugar de callarnos la boca, en lugar de decir no, si ellos están sufriendo, yo no quiero sufrir lo que ellos están sufriendo. Si ellos están pasando por eso, yo no quiero pasar por lo que ellos están pasando. En lugar de hacer eso, eso debe darnos valor a nosotros para abrir la boca, para predicar el evangelio, para proclamar las buenas nuevas de Jesucristo, a pesar de lo que nos pudiera costar. Y déjenme preguntarle, ¿qué nos ha costado aquí en Estados Unidos dar nuestro testimonio, hablar del evangelio? ¿Qué nos ha costado? Cuando lo hemos hecho. Absolutamente nada que valga la pena mencionar, ¿no es cierto? ¿Alguien le ha dado una bofetada alguna vez por mencionar a Cristo? ¿Alguien le ha echado a la policía por hablar de Cristo? ¿Alguien le ha querido, qué sé yo, quitar algo por ser cristiano? No. Pero lo que están sufriendo nuestros hermanos, eso debe de darnos a nosotros el valor y debe de darnos a nosotros, hacernos más atrevidos para hablar la palabra de Dios sin ningún temor. Porque si ellos, sufriendo lo que están sufriendo, siguen viviendo su fe delante de todo el mundo, nosotros también debemos estar dispuestos a vivir nuestra fe delante de todo el mundo. Alguien se va a ofender sin duda, pero todavía hay bastante temor a la ley y a Dios en donde estamos nosotros ahorita, como para que no nos vayan a hacer el daño que muchos hermanos están sufriendo. Ahora, cuando habla aquí acerca de lo que falta de los sufrimientos de Cristo, no lo está diciendo acerca de los sufrimientos que Jesucristo pasó en la cruz para redimir la humanidad. Porque si eso es de lo que está hablando, entonces quiere decir que el sacrificio de Jesucristo no fue suficiente para pagar por la redención de la humanidad, de tal manera que ahora Pablo tiene que de alguna manera completar esos padecimientos. No está hablando de eso. De hecho, nos acordamos que en San Juan capítulo 19 y el versículo 30, el Señor Jesucristo dijo: consumado es. Y luego inclinó la cabeza y entregó el Espíritu. Y cuando dijo consumado es una palabra griega ahí, es la palabra totalestai,
de donde tenemos la frase pagado por completo. La deuda estaba satisfecha, no había nada más que se tuviera que pagar. Él la pagó toda y lo que Él hizo fue suficiente para cubrir los pecados de todo ser humano que jamás haya existido. Entonces, ¿de qué está hablando aquí? Pablo entonces no está hablando ni está diciendo que los sufrimientos por la iglesia tienen algún valor expiatorio, tienen algún valor para salvar a la gente. Lo que simplemente está diciendo es que está hablando de los sufrimientos que el Señor le advirtió a él y por él a todos los creyentes de que tendrían que sufrir por la causa de Cristo. Y tendrían que sufrir en su propio cuerpo porque ellos mismos son el cuerpo de Cristo. Cristo sufrió mucho antes de padecer lo que padeció en la cruz. Y si Él hubiera quedado aquí en la tierra, ¿verdad? Hubiera seguido viviendo, hubiera seguido padeciendo por lo que estaba predicando. Entonces, eso es de lo que está hablando Pablo. Si el Señor Jesucristo le advirtió que iba a sufrir por causa de Él. La palabra de Dios nos advierte a nosotros que vamos a sufrir por el Evangelio, que vamos a sufrir por la causa de Cristo. ¿Sí? Lo que pasa es que no estamos acostumbrados a escucharlo, porque a menudo tenemos la tendencia a brincarnos los versículos que nos hablan de ese sufrimiento por causa de Cristo. Pero eso es lo que somos llamados a hacer, a sufrir. En Juan capítulo 16 y el versículo 33, el Señor Jesucristo hablando dice: estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán ¿qué? Noten lo que dice el Señor Jesucristo: en el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. En otras palabras, en el mundo van a sufrir aflicción, en el mundo van a tener sufrimientos, en el mundo se les va a perseguir. Sí, en el mundo Satanás los va a afligir, sus enemigos los van a afligir. ¿Sí? Su propia naturaleza pecaminosa los va a afligir. Y va a haber ocasiones en las que el gobierno los va a afligir, como está sucediendo en tantas partes del mundo. Pero no se preocupen, confíen, tengan fe. Yo he vencido al mundo. En otras palabras, véanme a mí, vean lo que yo he sufrido, vean las aflicciones por las que yo he tenido que pasar, vean las cosas que yo he hecho y cómo es que he soportado esas aflicciones, y vean que yo ya vencí al mundo. ¿Cuándo dijo eso? Lo dijo antes de ir a la cruz. Antes de ir a la cruz. ¿Cómo reconciliamos que diga yo he vencido, tiempo pasado, pretérito pasado? Espero que no haya maestros aquí, porque entonces sí me va a ir mal. Yo he vencido al mundo cuando todavía no iba a la cruz. ¿Por qué podía decir eso? Porque él sabía que en la cruz él iba a obtener su mayor victoria. En la cruz iba a vencer a Satanás, en la cruz iba a vencer principados y potestades, en la cruz iba a vencer a la misma muerte. Y por eso les está diciendo, véanme a mí. Aun cuando vayan a sufrir estas aflicciones, véanme a mí, confíen, porque yo ya he vencido al mundo. Y así como yo lo he vencido, así ustedes también lo van a poder vencer. Pero quizás tendría que ser a través de una cruz también. Quizás tendría que ser a través de las aflicciones también. Quizás tendría que ser a través del sufrimiento también. ¿Se acuerdan cuando el Señor manda a Ananías a ir por Pablo después que Pablo cree en el Señor Jesucristo, después de que el Señor Jesucristo se le aparece en el camino a ir a buscar a los cristianos para torturarlos, para meterlos a la cárcel? Cuando va rumbo a Damasco, el Señor le dice a Ananías que vaya y busque a Pablo, y Ananías dice: pero Señor, hemos sabido que este hombre en donde quiera ha estado tomando a tu pueblo y los ha estado echando a la cárcel y haciendo todo tipo de cosas. En Hechos capítulo 9, los versículos 15 y 16, lean conmigo, dice: y el Señor le dijo: ve allá, porque Él es para mí un instrumento escogido. Él va a llevar mi nombre a las naciones, a los reyes y a los hijos de Israel. Versículo 16 dice: y yo le voy a mostrar todo lo que tiene que sufrir por causa de mi nombre. Noten, el Señor le está diciendo aquí a Ananías: ve por él, porque él me va a ser un gran testigo. Él va a llevar el testimonio de mí a todas las naciones, va a hablar delante de reyes, va a predicarles a los hijos de Israel, y como vamos a ver más adelante, va a predicarles también a los gentiles. Y yo le voy a mostrar todo lo que tiene que sufrir por causa de mi nombre.
¿Saben que Pedro nos dice que somos llamados a sufrir de la misma manera que Cristo sufrió? Somos llamados a hacer eso. Yo sé que todos tenemos nuestros propios sufrimientos. Yo estoy sufriendo ahorita. No les voy a decir por qué. Todavía no es tiempo. Pero estoy sufriendo. Y estoy seguro que algunos de ustedes están sufriendo ahorita. Algunos estamos sufriendo por la causa de Cristo, otros estamos sufriendo por alguna enfermedad, otros estamos sufriendo por alguna incertidumbre que tenemos en nuestra mente y corazón, otros estamos sufriendo por nuestros hijos, por nuestro cónyuge, etcétera, el trabajo. Todos estamos de alguna manera quizás sufriendo, ¿sí? Pero no hemos llegado al tipo de sufrimiento que tuvo que pasar Pablo. No hemos llegado al tipo de sufrimiento que tuvo que pasar Jesucristo. En Romanos capítulo 8, los versículos 16 al 18, se nos dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que, ¿qué dice ahí? Padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos, ¿qué? Glorificados. Pues no tengo dudas de que las aflicciones del tiempo presente en nada se comparan con la gloria venidera que habrá de revelarse en nosotros. ¿Se fijan ustedes? El Señor nos ha dado un espíritu de hijos. Somos hijos de Dios. ¿Y cuánta gente cuando escucha decir que los cristianos somos hijos de Dios grita amén? ¿Verdad? Con gozo, somos hijos de Dios. Y porque somos hijos, también somos herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Espérense. Somos todo eso si es que padecemos juntamente con Él. No escuché ningún amén. Hay una condición ahí. Si es que tenemos que padecer juntamente con Él. ¿Cómo vamos a padecer? Yo no sé. A cada uno de nosotros nos toca padecer de alguna manera diferente. Pero padecemos con Él y por Él. En 2 de Corintios, en el capítulo 1, los versículos 3 al 7, Pablo de nuevo escribiendo dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, quien nos consuela en todas nuestras, ¿qué? Tribulaciones, para que también nosotros podamos consolar a los que están, ¿qué? Sufriendo por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque así como abundan en nosotros, ¿qué? Las aflicciones ¿de quién? De Cristo. Así también por el mismo Cristo abunda nuestra, ¿qué? Consolación. Si nosotros sufrimos, es para que ustedes reciban consolación y salvación. Si somos consolados, es para que ustedes reciban consuelo y puedan soportar como nosotros cuando pasen por los mismos, ¿qué? Firme es nuestra esperanza respecto a ustedes, pues sabemos que así como participan en nuestras, ¿qué? También participan en nuestra. Mis hermanos, qué hermosas palabras de Pablo aquí. Nos está diciendo que todo cristiano, en todo mundo, en alguna etapa de su vida va a pasar por aflicción, pero que todo cristiano en todo el mundo también, por medio de Cristo, tiene consuelo en su corazón. ¿Por qué? Porque sabiendo que está Cristo en él y sabiendo que él está completo o ella está completa en Cristo, puede ver hacia el futuro, al tiempo en el cual vamos a ser glorificados juntamente con él, porque estamos sufriendo juntamente con él. Es una promesa hermosa que nos debe hacer mirar hacia el futuro cuando él finalmente nos tome y nos lleve al cielo y nos glorifique. Y nuestra gloria sea mucho mayor que cualquier cosa que podemos imaginarnos aquí en la tierra. Lean conmigo Romanos capítulo 8, versículos 35 al 39. ¿Qué podrá separarnos del amor de Cristo? Si usted cree que una de estas cosas nos puede separar del amor de Cristo, diga que sí. Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Como está escrito, por causa de ti siempre nos llevan a la muerte, somos contados como ovejas de matadero. Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Quiere decir que nuestras tribulaciones, quiere decir que nuestras aflicciones, quiere decir que nuestros sufrimientos,
Quiere decir que en las persecuciones, quiere decir que en las tribulaciones, en todo ello ya somos más que vencedores por medio de Cristo que nos amó. No tenemos por qué vivir derrotados por nada. No tenemos por qué vivir pisoteados por el pecado y por Satanás y por el mundo. Ya somos victoriosos, Él nos lleva de triunfo en triunfo, Él nos lleva de poder en poder, estamos en Él y Él en nosotros y por eso podemos vivir tranquilos a pesar de que todo el mundo a nuestro alrededor se pudiera estar desmoronando. Nos aferramos a Él porque estamos en Él. Versículo 38 de Romanos 8 sigue diciendo, por lo cual no te estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni las potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada. ¿Cuántas cosas han sido creadas? Todas. Ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que nos ha mostrado en Cristo Jesús, nuestro Señor. ¿Quién dice amén? ¿Se fijan ustedes? No hay nada que nos pueda separar de ese amor de Dios. Nada que nos esté pasando. Ni la muerte misma nos puede separar de ese amor de Dios. Al contrario, la muerte nos acerca más a ese amor de Dios, porque la muerte es esa puerta por la cual todos tendremos que atravesar un día si el Señor retrasa su venida, y vamos a encontrarnos cuando atravesemos y crucemos al otro lado en la misma presencia de nuestro Señor. Nada nos puede separar del amor de Dios. Nada nos puede separar de ese futuro glorioso con Cristo. Nada. En Él lo tenemos todo. Si en Él vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser. Fácil. Él lo hizo todo. Lo único que tenemos que hacer nosotros ahora es creer. Creer. Poner nuestra fe en Él. Y si lo hemos hecho, entonces las cosas que Él nos pide que hagamos, en lugar de apartarnos de Dios, nos van a acercar más a Dios. Y vamos a tener una vida aquí en la tierra en la que va a haber altas y bajas, sí. Pero que finalmente sabemos que lo que vamos a tener con Él en el futuro, en el cielo, es mucho más glorioso que cualquier sufrimiento que pudiéramos tener aquí en la tierra, como Pablo nos dice. En el versículo 25 de Colosenses dice, de la cual, hablando de la iglesia, llegué a ser ministro según el plan que Dios me encomendó para el bien de ustedes, de anunciar cabalmente la palabra de Dios. Noten, de la cual, de nuevo hablando de la iglesia, llegué a ser ministro según el plan que Dios me encomendó para el bien de ustedes, de anunciar cabalmente la palabra de Dios. Ahora, cuando Pablo habla aquí de ser un ministro, ¿verdad? Nosotros tenemos una idea muy diferente de lo que la Biblia llama ministro a lo que el mundo llama ministro, ¿verdad? Las Naciones Unidas están llenas de ministros, ¿verdad? De personas enviadas por los reyes y gobernantes de otros países como ministros de su país, representándolos a ellos, diciendo y buscando que se cumpla lo que ellos desean que se cumpla para su respectivo país. Y son personas importantes y los consideramos como grandes en los gobiernos y se consideran de gran privilegio, ¿verdad? Son diplomáticos y tienen ciertos privilegios diplomáticos aquí en Estados Unidos. Tan privilegiados son que algunos pueden cometer crímenes y no ser echados a la cárcel porque el ser diplomático de algún país les da cierta inmunidad a ser procesados criminalmente en algunos casos. Eso es lo que el mundo tiene como ministro. Y se ha colado esa idea a la iglesia, ¿verdad? Y a veces los pastores se les llama el ministro fulano de tal, ¿verdad? O el reverendo fulano de tal. Se le da todo tipo de títulos, pero uno de ellos es ministro. La palabra que Pablo usa aquí y que se traduce ministro es la palabra en griego diákonos. Diákonos, de donde nosotros tenemos la palabra diácono. Y lo que la palabra diácono quiere decir simple y sencillamente es sirviente. Sirviente. Un corre ve y dile. Un muchacho que se le dice, hey, ve, tráeme un refresco. O, hey, 2 tacos más. Hey, muchacho, 2 tacos más, por favor.
Muchacho, no me trajiste tenedor. Niña, ¿verdad? A veces se les habla con condescendencia, ¿verdad? Muchacha, ven para acá, que no ves que tenemos visita. Todas esas cosas que acabo de mencionar, si las pusiéramos todas en griego, las llamaríamos diáconas. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo aquí que es? Es el corazón de un ministro de Jesucristo. Alguien que se considera a sí mismo el siervo de todos. Alguien que está dispuesto a servir a todos como su Señor le ordena. De hecho, uno de los significados de diáconas se usa para describir a alguien que ejecuta las órdenes de otro, en particular de un amo. ¿Quiénes llaman a quienes sirven amos? ¿Quiénes? Los esclavos. Pablo entonces está considerando a sí mismo un diáconas, un esclavo, un siervo de la iglesia de Jesucristo. Y ¿saben qué, mis hermanos? Eso es lo que somos todos llamados a hacer. Y el principal diáconas, el principal esclavo debe ser el pastor de la iglesia. ¿Sí? Él debe ser el que pone la muestra. Él debe ser el que tiene que servir en todo. No le tiene que dar miedo cargar un amplificador o tomar la aspiradora o tomar el destapacaños y meterse al baño y a darle. No debe tener miedo de remangarse la camisa y sacar un montón de papeles que están atorados ahí por donde el drenaje pluvial y limpiarlo para que no se haga un charco. Porque eso fue lo que el Señor Jesucristo hizo, ¿no es cierto? Él mismo nos dice que Él no vino para ser servido, sino ¿para qué? Para servir. ¿Y qué más? Dar su vida en rescate por muchos. Todos somos llamados a ser diáconos. ¿Sí? Otro significado de un diáconos es uno cuyo oficio. ¿Escucharon eso? Oficio. Donde tenemos la palabra oficina. ¿Verdad? Cuando llegamos a tener oficina, ahí te espero en mi oficina, ¿ok? Cuando quieran pueden venir a mi oficina. Y yo he usado la palabra, no con así, como que es algo grande mi oficina, ¿verdad? Apenas cabemos las dos personas que van a consejería y yo. La planta que tengo ahí está invadiendo todo lo demás y ya casi nos echa para afuera. Pero eso es lo que, de ahí viene la palabra oficina de oficio, uno cuyo oficio en la iglesia es servir a los demás. Se oye muy glamorosa la palabra, diáconos. ¿Cuántos diáconos tenemos aquí hoy? Les vamos a dar un gafete que diga diáconos en griego. Todos debemos ser diáconos en la iglesia. Todos debemos buscar ser diáconos de alguna manera. Servirnos los unos a los otros. ¿Sí? Y luego noten lo que Pablo le sigue diciendo ahí. Él no tomó esa posición por iniciativa propia. Fue según la administración de Dios. Dios puso a Pablo en esa posición y no él mismo. ¿Sí? Dios lo puso y no él mismo. Hay muchas personas que creen que servir en la iglesia o para servir en la iglesia se tiene que llegar con un currículum vitae, ¿verdad? Yo tengo la habilidad para predicar y conozco muy bien la palabra de Dios y sé aconsejar matrimonios y etcétera, etcétera, etcétera. No, Dios es el que te va a poner ahí. Tus cualificaciones en realidad no importan. Tomó a Pedro, que era un pescador cabeza dura, y lo hizo el primer papa, el apóstol principal, ¿verdad? El líder de los apóstoles. ¿Sí? A Judas, que lo iba a traicionar, lo tomó también y lo hizo uno de los 12. ¿Sí? Tomó a Marcos, a Juan y su hermano Jacob, los hijos del trueno, que cuando alguien los miraba con los ojos cruzados querían pedirle a Dios que mandara fuego del cielo para que los consumiera.
Llamó a un publicano que eran de los más odiados en la cultura judía porque eran los que recaudaban impuestos para los romanos. Y los usó. Entonces no se necesita tener un currículum, no se necesita tener una licenciatura, no se necesita, ¿saben qué se necesita? Tener un corazón dispuesto, un corazón moldeable, un corazón lleno de fe. Eso es lo que se necesita. Y si todos tenemos a Cristo en nuestro corazón, entonces todos podemos decir que tenemos esas cualificaciones. Y luego lo único que nos falta es la disponibilidad. Entonces, no fue que Él lo hizo por iniciativa propia, no fue que Él pensó, bueno, estudié a los pies de Gamaliel, tengo mucho conocimiento del Antiguo Testamento, claramente soy el más indicado, así es que, Señor, aquí estoy. No fue así, dio coces contra el aguijón, nos dice la palabra de Dios en el libro de los Hechos, ¿verdad? Pero sin embargo el Señor lo tomó y lo usó, Él lo puso ahí. ¿Sí? Dios puso a Pablo en la posición que tenía, no él mismo. ¿Y para qué lo hizo? Noten, para el bien de ustedes. ¿Para el bien de quién? De la iglesia. ¿Y cómo vas a traer el bien a la iglesia, Pablo? Anunciando cabalmente o cumplidamente la palabra de Dios. Principalmente, sobre todas las cosas, eso es lo que Dios me ha llamado a hacer. Traerles la palabra de Dios cumplidamente al tiempo que se necesita traer. Sí, cabalmente, todo el consejo de Dios. No parte aquí, parte allá, no aquello que simplemente esté respaldando las doctrinas que a mí me gusta respaldar, no simplemente respaldando los puntos de vista que a mí me gusta que la iglesia tenga, no simplemente respaldando mis opiniones, sino todo el consejo de Dios, las cosas que son fáciles de entender, las cosas que traen gran gozo al corazón de los creyentes, pero también las cosas que hablan acerca de los temas difíciles de la vida y cómo enfrentarlos con la palabra de Dios, todo. Sabiendo que en un momento dado la gente puede, por predicar la palabra de Dios, darse la vuelta e irse. Pero le pasó al mejor de los predicadores. Porque hubo una ocasión en la que el Señor Jesucristo le estaba diciendo a la muchedumbre que si no comían su cuerpo y tomaban su sangre, no iban a poder tener parte con Él. ¿Y qué hizo la multitud? Lo encontraron demasiado difícil de entender, lo encontraron difícil de recibir. ¿Y qué hicieron? Se dieron la vuelta y se fueron. Y se dio la vuelta y lo único que vio fue a los 12. A los 12 discípulos, ¿verdad? Porque para quedarse después de algo así. ¿Y qué les dijo? Les dijo, ustedes también se quieren ir. Ustedes también quieren irse con los demás. ¿Y se acuerdan que dijo Pedro, el pescador cabezadura? Señor, ¿y a quién vamos si solamente tú tienes palabra de vida? Sin duda había muchos eruditos entre los que se dieron la vuelta y se fueron. Sin duda había mucha gente estudiada entre aquellos que habían ido a ver de qué se trataba. Sin duda había fariseos y escribas, abogados de la ley, etcétera, etcétera. Y cuando escucharon eso se han de haber reído y se han de haber dicho que estaba loco. Hicieron la vuelta y se fueron, y se voltea y ve a sus 12 discípulos y les dice, ustedes también se quieren ir. Y Pedro, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, reconoce una vez más que en Cristo tiene todo lo que necesita y dice, ¿a dónde iremos, Señor, si solamente tú tienes palabras de vida? Sí. Pablo fue entonces puesto en esta posición por Dios, no por iniciativa propia, y lo puso en la iglesia para el bien de la misma, para que anunciara cabalmente o cumplidamente la palabra de Dios. ¿Y por qué es tan importante que se mencione, que se predique, que se hable de la palabra de Dios de esa manera? Porque noten lo que contiene, versículo 26. La palabra de Dios contiene el misterio que había estado oculto desde los tiempos antiguos, para que ahora, ha sido manifestado. ¿A quiénes? A sus santos. Noten que no ha sido manifestado a todo el mundo, ha sido manifestado a sus santos. Nosotros lo entendemos, nosotros hemos visto el misterio revelado delante de nuestros propios ojos, ¿sí? Y en el sentido bíblico, un misterio no es como una adivinanza que alguien tenga que adivinar, sino una verdad que tiene que ser conocida solamente a través de la revelación sistemática o progresiva de Dios, llevada a cabo por la palabra
por el poder del Espíritu Santo. No puede ser por intuición, no puede ser por sentimientos, no puede ser porque el ángel fulano me lo dijo, tiene que ser porque el Espíritu Santo nos inspira y nos abre los ojos a las cosas espirituales, porque ¿quién conoce las cosas del Espíritu sino el Espíritu mismo? Él nos las tiene que revelar y ahora en la palabra de Dios nos ha sido revelada este misterio. Sí, y esto nos recuerda que hay aspectos sobre el plan de Dios que no fueron revelados claramente en el Antiguo Testamento, aunque podemos estudiarlo ahora. Hay muchas cosas en el Antiguo Testamento que los escritores del Antiguo Testamento ni siquiera sabían de lo que estaban escribiendo. Alguien dijo que el Antiguo Testamento es el Nuevo Testamento velado y el Nuevo Testamento es el Antiguo Testamento revelado. Así es que Moisés, los profetas, los escritores de los salmos escribieron cosas que ellos mismos no entendieron lo que estaban escribiendo al tiempo de escribirlo. ¿Sí? Hemos venido estudiando el libro de Éxodo, ¿sí? En los martes en la noche. Y en las últimas semanas hemos estado estudiando la Pascua del Señor. ¿Se acuerdan los que han estado con nosotros? Sí, para los que celebraron la primera Pascua era simplemente una fiesta solemne que Dios les había dicho que celebraran para que se acordaran del día en el que Él los había sacado del pueblo de Egipto con mano fuerte. Pero cuando Cristo vino y Juan el Bautista lo identifica como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el verdadero significado de la Pascua quedó revelado. Y ahora nosotros cuando tenemos ese trozo de pan, cuando tenemos esa copita de jugo de uva que representan el cuerpo y la sangre de Cristo, y cuando leemos que debemos hacerlo en memoria de Él hasta que Él vuelva, sabemos exactamente de lo que está hablando. Y lo tomamos con agradecimiento en nuestro corazón y lo tomamos con reverencia porque sabemos que el unigénito Hijo de Dios tuvo que venir y permitir que su cuerpo fuera partido y su sangre derramada por nosotros para poder salvarnos. Y lo entendemos claramente. Sí. En Deuteronomio capítulo 29 y el versículo 29 se nos dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. Pero noten que dice las cosas secretas. Pero luego dice, más las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos. ¿Para cuándo? Para siempre. ¿Para qué? Para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Hay gente que dice, hay demasiado de la Biblia que no entiendo, hay demasiado de la Biblia que no comprendo, por lo tanto no puedo confiar en ella, por lo tanto no puedo seguirla, por lo tanto es un libro escrito por hombres hace miles de años que ya no tienen relevancia para nuestra vida de hoy. Creo que fue Mark Twain que dijo, ¿saben qué? Yo no me preocupo por las cosas que no entiendo en la Biblia, lo que me preocupa es las que sí entiendo en la Biblia. Y saben que hay muchísimas cosas que podemos entender claramente en la Biblia, que no tienen vuelta de hoja, que es claramente la voluntad de Dios, es claramente lo que Dios quiere que como iglesia hagamos. Y hay más cosas que se entienden que las que no se entienden. Muchas de las personas que dicen que hay muchas cosas que no entienden es porque nunca han leído la Biblia. Se les atoró la carreta en un versículo, no pudieron encontrar una explicación satisfactoria para ese versículo y han decidido que porque ese versículo no lo han podido entender, ese concepto no lo han podido ver claro, esa enseñanza no está clara para ellos, entonces por ende todo lo demás no se le debe prestar atención. Y no, mis hermanos, no es así. ¿Sí? Señor nos ha revelado estas cosas a nosotros. En Romanos, capítulo 16, comenzando con el versículo 25, Pablo escribe, y al que puede confirmaros según mi evangelio y a la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, noten, se ha dado a conocer a todas las gentes. ¿Para qué? Para que obedezcan a la fe. Para que obedezcan. Se nos ha dado a conocer para que obedezcamos a la fe. ¿Sí? Entonces, por eso tenemos las escrituras, por eso el Señor ha revelado ese misterio.
Sí, ahora, el misterio específico del que Pablo está hablando aquí se refiere al trabajo que Jesús hizo en su pueblo, que eran los judíos, pero especialmente se refiere al plan que el Señor tenía para la iglesia, que va a ser compuesta tanto de judíos como gentiles. Los judíos nada más reconocían dos tipos de personas: los que eran judíos y parte del pueblo de Dios, y los que no eran judíos y no tenían nada que ver con Dios. ¿Ok? Nada más esos dos tipos de personas reconocían. Y para los judíos, ellos eran el pueblo escogido de Dios y nadie más podía ser el pueblo escogido de Dios. Viene Jesucristo y empieza a predicarle tanto a judíos como a gentiles, empieza a hacer milagros tanto en judíos como en gentiles. ¿Se acuerdan de aquella mujer sirofenicia que fue y tocó el borde de su manto? Era gentil y la fe de ella la sanó, y hubo otros también. Y los fariseos empezaron: pero si ellos no son parte del pueblo de Dios, ¿por qué está haciendo esos milagros entre ellos? Sí, y les menciona al general Naamán, que era sirio, y les dice: había muchos leprosos en Israel en el tiempo de Naamán, les dijo el Señor Jesucristo, pero a ninguno de ellos sanó. Pero a este sirio, que era un gentil, a este sí lo trajo hasta su tierra, y ahí le dijo que fuera y se metiera en el Jordán, y fue sanado. Y más se enchilaban los fariseos y los escribas y el concilio: no, Dios es nuestro, no es para los gentiles. Y ahora Pablo aquí está hablando de este misterio, de cómo el cuerpo de Cristo iba a componerse tanto de judíos como gentiles. ¿Sí? Entonces Dios había decidido ofrecer a los gentiles los mismos privilegios que a los judíos y hacerlos su pueblo aun cuando no eran su pueblo. Y esto es de lo que Pablo está hablando aquí cuando habla de ese misterio. ¡Wow! ¡Wow! Quiere decir en realidad que Dios no hace acepción de personas. No importa nuestra nacionalidad, no importa que somos hombres o mujeres, no importa si somos libres o esclavos. Sí. La salvación es ofrecida a todo mundo. A todo mundo. No hay ninguna etnia, no hay ningún pueblo, no hay nadie que esté excluido de la salvación en Cristo Jesús si viene por fe a Él. Lean conmigo en Efesios capítulo 3, comenzando con el versículo 1. Por eso yo, Pablo, estoy preso por causa de Cristo Jesús, para bien de ustedes, los no judíos o los gentiles. Sin duda ustedes se habrán enterado del plan que Dios en su bondad me asignó para el bien de ustedes. Me refiero al misterio que me declaró por revelación, como ya les había escrito brevemente. Al leerlo podrán darse cuenta de que conozco el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a la humanidad, tal y como ahora se ha revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Ahora sabemos que, por medio del Evangelio, los no judíos o los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús. Por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada conforme a su gran poder, yo fui designado ministro de este Evangelio. Noten de nuevo: por el poder de Dios, Él fue designado ministro ¿de qué? Del Evangelio de Jesucristo, para llevarlo ¿a quién? A los gentiles y a todo el que estuviera dispuesto a escuchar. En el versículo 8 de Efesios 3 sigue diciendo: yo, que soy menor que el más pequeño de todos los santos, he recibido el privilegio de anunciar entre los no judíos el Evangelio de las insondables riquezas de Cristo, y de hacer entender a todos cuál es el plan del misterio, una vez más, que Dios, el creador de todas las cosas, mantuvo en secreto desde tiempos remotos, para dar a conocer ahora, ¿por medio de quién? De la iglesia, su multiforme sabiduría a los principados y poderes en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que llevó a cabo por medio de Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y confiado acceso por medio de ¿qué? De la fe en Él. Judíos y gentiles, todos por medio de la fe tienen un acceso en el cual pueden confiar que tienen por medio de Jesucristo. Sean ustedes,
Ese misterio, el mundo antiguo no lo conocía, nosotros sí lo conocemos, nosotros sí lo sabemos. El versículo 27 de Colosenses sigue diciendo: a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los no judíos o gentiles, y que es Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. ¿En dónde tenemos la esperanza de gloria? ¿En dónde se encuentra la esperanza de gloria? En que Cristo, pero no solamente Cristo, en que Cristo esté en nosotros. En que Cristo esté en nosotros. Porque todo el mundo ha oído hablar de Cristo. ¿Quién de los que están aquí hoy nunca en toda su vida habían oído hablar de Cristo? Es lo que creí. Pero entonces la pregunta es: ¿cuántos de los que estamos aquí tenemos a Cristo viviendo en nosotros? Porque ese es el secreto. No en el conocer de Cristo, no el haber oído hablar de Cristo, sino tener a Cristo en nosotros. Eso es lo que importa. Eso es lo que debemos de buscar. En el Evangelio según San Juan, en el capítulo 14, los versículos 19 y 20, el Señor Jesucristo hablando dice: dentro de poco el mundo no me verá más, pero ustedes me verán. Y porque yo vivo, ustedes también vivirán. En aquel día ustedes sabrán que yo estoy en mi Padre y que ustedes están, ¿qué? En mí, y que yo, ¿qué? Estoy en ustedes. El Espíritu de Dios viene y da testimonio de que somos hijos de Dios y de que Cristo mismo está en nosotros. ¿Sí? Estaba hablando de la venida del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos confirma si estamos en Cristo o no. En Romanos capítulo 8, los versículos 10 y 11 dice: pero si Cristo está, ¿en dónde? En ustedes. El cuerpo está en verdad muerto a causa del pecado, pero el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó a los muertos a Jesús vive, ¿en dónde? En ustedes. El que levantó de los muertos a Cristo Jesús también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu, que vive ¿en dónde? Oh, mis hermanos, por favor, subrayen cuántas veces dice ahí: en ustedes. Y eso es lo que debemos estar conscientes siempre, de que Él está en nosotros. Y que mientras Él esté en nosotros tenemos esa esperanza de gloria. En Gálatas capítulo 2 y el versículo 20 Pablo escribe: pero con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive ¿en quién? En mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y a su nombre. Amén. Se fijan, con Cristo estoy juntamente crucificado. Yo fui crucificado juntamente con Él en esa cruz. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Esa es la vida victoriosa. Esa es la vida que puede decir que no al pecado. La vida del ser humano, la vida del cristiano que sabe que Cristo vive en él. En Efesios capítulo 3, los versículos 14 al 19 dice: por eso yo me arrodillo delante del Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe su nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que por su Espíritu y conforme a las riquezas de su gloria los fortalezca. ¿Dónde? Con poder, para que por la fe Cristo habite en sus corazones, y para que arraigados y cimentados en amor sean ustedes plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura del amor de Cristo. En fin, que conozcan ese amor que excede todo conocimiento, para que sean ¿qué? Llenos de toda la plenitud de Dios. Oh my gosh. Me dan ganas de poner la cara en el suelo y rebajarme hasta donde más pueda para que Él sea exaltado sobremanera en este lugar. Porque Él es el único que merece ser exaltado. De nuevo en Colosenses capítulo 1, los últimos 2 versículos dice: nosotros anunciamos a Cristo y amonestamos y enseñamos a todo el mundo en toda sabiduría, a fin de presentar perfecta en Cristo Jesús a toda la humanidad. Y luego noten lo que dice en el versículo 29: con este fin trabajo y lucho con todas mis fuerzas y con el poder que actúa en mí. ¿Cuál era el poder que actuaba en él? El poder de Cristo, porque Cristo estaba en él.
Mis hermanos, ese es el secreto, por favor. Si nada más se llevan de aquí esta mañana, si nada más escucharon, escuchen por favor que el secreto de una vida cristiana victoriosa es en saber y reconocer y despertarnos cada mañana que Dios nos da con el conocimiento y el reconocimiento de que Cristo está en nosotros. Y que porque Él está en nosotros tenemos esa esperanza de gloria. De eso es de lo que se trata la vida cristiana, mis hermanos. De eso, no de religión, no de tratar de ser buenos, no de tratar de ser mejores. Se trata de poner nuestra fe en Cristo y saber que Él vive en nosotros y que porque Él vive en nosotros, todas las promesas de Dios en Él son ¿qué? Sí y amén. O sea, están hechas ya. Y si las promesas de Dios ya las tenemos así de seguras, ¿qué nos puede mover de nuestra fe? Nada debe movernos, porque no hay nada que nos pueda separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Amén.